Javi, es el número 12, hermano. Es este. Abra su Biblia, por favor, en Mateo. Hoy va a ser un tanto diferente la enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque ahora ustedes van a trabajar. Yo no voy a trabajar ahora. Ahora ustedes van a trabajar. Partiendo de las cosas que nosotros enseñemos aquí, ustedes van a empezar a trabajar. Entonces, prepárese, ponga atención, porque vamos a empezar a hacer, nada más una cosa es lo que le voy a pedir. Mateo 28, versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, en esta hora estoy delante de tu divina presencia, Señor, para darte gracias porque eres bueno con nosotros. Has bendecido nuestra vida, Señor, hasta este momento en que estamos aquí, Señor, y Padre, la seguirás bendiciendo hasta el día que nosotros partamos para estar contigo, Señor. Padre, en este momento que tomamos este lugar, lo hacemos con mucho respeto, Padre Celestial, procurando, Señor, de veras, prepararnos para ello, Señor. Y Padre, implorando, rogando, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control, Padre Celestial, y que el que está aquí al frente solamente sea un instrumento en tus manos. Gracias, Señor, por contestar la oración, porque yo sé que siempre lo haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Momento es uno de los momentos donde vamos a aprender acerca de las maneras, hermanos, de hacer evangelismo. Hemos venido tratando durante ya algunos domingos de cómo Jesús preparó a sus discípulos, los enseñó a ver las necesidades, les dio la palabra, etcétera, etcétera. También hablamos sobre lo que es el evangelismo. El evangelismo es la acción de evangelizar o la acción de llevar el evangelio. Y nosotros también dijimos qué es el evangelio, cuál es el corazón del evangelio. Y yo les di a ustedes algunos textos que es precisamente el mensaje de Dios evangelístico. Ok, ya saben, todos son pecadores, hemos sido instituidos de la gloria de Dios, Cristo ha amado al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. Jesucristo es el único que puede llevarnos a tener vida eterna. Jesucristo es el Salvador, y usted anotó todos esos pasajes. Vimos también lo que es la visión de la iglesia, hasta dónde la iglesia se va a proyectar para llevar el mensaje de evangelismo. Y dijimos, hasta todas las naciones. Bueno, hoy quiero que solamente nos acerquemos a algunos métodos para hacer evangelismo. Ok, y lo primero que tengo que decirles es, hermano, que Jesucristo, cuando comunicaba su mensaje, óigalo bien, Jesucristo cuando comunicaba su mensaje, el mensaje evangelístico, el mensaje de salvación, ese mensaje evangelístico se volvía personal. Se volvía personal. Con esto quiero decir que el método que Jesucristo utilizaba, hermano, era un método personal, adaptado a cada necesidad, adaptado a cada oyente. Y es lo que nosotros tenemos que pensar, hermano. El método de Jesucristo para comunicar la salvación era un método que se adaptaba a las necesidades de cada oyente, de tal manera, hermano, que Jesucristo tomaba las necesidades de cada persona que lo escuchaba, y eso le servía para poner el mensaje de salvación en ellos. ¿Ok? Entonces, de esto tenemos que estar muy bien claros nosotros. El método por excelencia de evangelismo es el método personal.
Es el método en el cual nosotros nos vamos a acercar a las personas, hermano, y vamos a llevar de una manera personal, en la necesidad de la persona, el mensaje de Jesucristo. Es el método que más, hermano, más ha dado resultados. Cuando usted se acerca a una persona, conoce a la persona, sabe de su necesidad, y entonces, hermano, esa puerta abierta le sirve a usted para llevar el mensaje de salvación a esa persona. ¿Ok? Ese es el mensaje, ese es el método de Jesucristo. Pero nosotros también vamos a aprender hoy algunos métodos en los cuales nosotros también podemos esparcir el mensaje de salvación. Y el primer método está ahí en Hechos, capítulo número 2. Primer método para hacer evangelismo. Esto se llama evangelismo masivo, hermano. Evangelismo masivo. El primer método está en Hechos capítulo 2. Dice el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿A quiénes les habló diciendo, hermano? ¿A quiénes les habló diciendo? Déjeme decirle que les habló diciendo a una grande multitud que se había juntado en Jerusalén para ir a celebrar el Pentecostés. Habían venido judíos de todas las naciones, 17 naciones debajo del cielo, hermano. Habían venido judíos de 17 naciones para estar en Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Cuando se estaba celebrando el Pentecostés, entonces dice la palabra de Dios que del cielo se hizo un viento como un estruendo recio, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego a cada uno de los discípulos, y los discípulos empezaron a compartir el mensaje de salvación en la lengua nativa, óigalo bien, en la lengua nativa de las personas que habían ido a Jerusalén. ¿Ok? En la lengua nativa, de tal manera que los que estaban ahí estaban sorprendidos porque decían: estamos oyendo el mensaje de salvación en nuestra lengua en la que hemos nacido. Árabes, cretenses, etcétera, etcétera. Ahí usted examine la lista. Entonces, unos estaban oyendo el mensaje de salvación en su lengua nativa, 17 naciones ahí para celebrar el Pentecostés. Estaban receptivos a la palabra de Dios. Pero otra gente decía: estos están locos, están borrachos. ¿Ok? Y Pedro, hermano, aprovechando la ocasión, se puso en pie. Es ahí donde empieza el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana, 9 de la mañana, hora tercera es 9 de la mañana. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueño. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y sigue diciendo Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Y ahí, hermano, ahí es donde se introduce precisamente el mensaje de salvación. ¿Está viendo? ¿Está viendo? ¿Está viendo, hermano? Pedro no divaga, Pedro no anda por las ramas, simple y sencillamente está tomando el hecho
de lo que está sucediendo en Jerusalén, llamita en la cabeza, es un estruendo recio como de un viento, y la gente hablando el mensaje de salvación de Jesucristo. Esto le está sirviendo a Pedro para tomarlo como ocasión para presentar el mensaje. Y déjeme decirle, hermano, el mensaje que presenta Pedro es un mensaje cristocéntrico. Y nosotros tenemos que aprender de ello. Cuando nosotros vamos a comunicar, hermano, a través de la predicación, el mensaje de salvación, este mensaje de salvación tiene que ser cristocéntrico. Tenemos que hablar de lo que hizo Jesucristo. Tenemos que hablar de lo que hizo Dios. Y tenemos, hermano, que presentar a Jesucristo como el Salvador, de tal manera que nos lleve a nosotros, los oyentes, a tomar una decisión por Jesucristo. Mire, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sujeto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cree usted que se llevó Pedro en predicar este mensaje, hermano? Versículo 14 hasta el 36. ¿Cuánto cree usted que se llevó en predicar este mensaje? Del 14 hasta el 36. Si yo casi ya leí la mitad del mensaje de Pedro, ¿cuánto cree que se llevó? Déjeme decirle, hermano, no se llevó horas, no se llevó ni siquiera una hora. A lo mejor Pedro se llevó cuando mucho una media hora o unos 20 minutos. Pero fíjese lo que hace el mensaje cristocéntrico, hermano. Lo que hace el mensaje cristocéntrico. Dice 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí culmina el mensaje de salvación de Pedro, diciendo que no hay nadie que pueda ir a Dios si no es a través de Jesucristo, porque Dios ha levantado a Jesucristo como Salvador para Israel, como Mesías para Israel. El mensaje cristocéntrico, hermano, el mensaje de salvación presentado así de esta manera, tiene efecto en los oyentes. Y dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta es, este mensaje que ha sido predicado por Pedro, que no duró más que unos 30 minutos o 20 minutos, ¿ok? Déjeme decir, hermano, este mensaje predicado así de esta manera, el Espíritu Santo hace precisamente su trabajo con aquellos oyentes de Pedro. Y es el Espíritu Santo el que convence a aquellas personas de que Jesucristo es el Salvador. Entonces, un método para predicar el Evangelio es predicarlo así de esta manera. Desde un púlpito, en una reunión, ¿ok? En un mensaje muy establecido. Este mensaje tiene que ser cristocéntrico, presentar a Jesucristo como el Salvador, presentar a Jesucristo como el único que puede traer vida eterna, hermano, y el Espíritu Santo va a hacer su trabajo para convencer a las gentes realmente de que Jesucristo es el Salvador.
¿Me está entendiendo? Hoy, en la actualidad, el evangelio se ha abaratado. Hoy en la actualidad, hermano, ya no se predica a Jesucristo desde los púlpitos. Hoy se predica otro tipo de mensaje, a la mejor prosperidad, a la mejor evangelio, no sé, de la risa, no sé. Hay muchas predicaciones que no son cristocéntricas, hermano. Y nosotros tenemos que, como iglesia, cuando predicamos a Jesucristo desde el púlpito, hermano, conservar la pureza del mensaje de Jesucristo, porque es un método que Jesucristo ha dejado establecido para nosotros. La predicación, hermano, la predicación de Jesucristo, de su palabra, de que Él es el Salvador del mundo. Y con esto quiero decir, hermano, que es la exposición de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, no de mis ideas, no de mi mensaje, no de mi manera de ver las cosas. Porque el Espíritu Santo trabaja simple y sencillamente con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para convencer, no mis palabras. Él tiene su método, pero usa la palabra de Dios. Entonces, un método para predicar a Jesucristo, para hacer evangelismo, es la predicación, hermano. La predicación en las iglesias, desde los púlpitos, la predicación en los hogares, etcétera, etcétera. Alcanzando a la gente, hermano, que escuche el mensaje de Jesucristo y que ellos vengan a los pies convencidos por el Espíritu Santo de que Jesucristo es el Salvador. Ese es uno de los tantos métodos para que nosotros hagamos evangelismo. Método general, la predicación abierta, la predicación hacia las personas. Segundo método, muy rápido, porque el reloj avanza muy rápido y quiero que trabajemos. La segunda método está en Hechos capítulo número 8. Hechos capítulo número 8. Un ángel, 26, del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje que leía de la Escritura es este. Ese es un mensaje de evangelismo, hermano. Ese es un mensaje de evangelismo. Esa es una manera de hacer evangelismo. Esa manera de hacer evangelismo se llama una manera informal de hacer evangelismo. ¿Qué le está diciendo el Señor a Felipe? ¿Qué le está diciendo el Señor a Felipe? Le está diciendo: oye, ¿sabes una cosa? Acércate al carro. Acércate al carro. Escucha lo que va leyendo este muchacho. ¿Qué hizo Felipe? Se acercó al carro, empezó a afinar el oído y escuchó lo que iba leyendo aquel etíope. ¿Y sabe cómo entra Felipe para hacer evangelismo? De una manera informal. Oye, ¿entiendes lo que lees? Es una pregunta informal. Nosotros tenemos que, hermano, estar listos para hacer el evangelismo. Y nosotros tenemos que aprender a hacer evangelismo, hermano, así, de esa manera. Porque la puerta se abre cuando nosotros lanzamos alguna pregunta o abrimos, hermano, el campo de conversación con alguien. Mire, simple y sencillamente, ahorita en los tiempos en que estamos,
es muy fácil empezar a introducir para hacer la transición, para presentar el mensaje. Déjeme hablarle de esto. Tenemos que entrar en contacto, hacer la transición y presentar el mensaje. El contacto nosotros lo podemos hacer con alguna pregunta o contestando alguna pregunta en alguna conversación de una temática general. Hoy en la actualidad, hermano, hay muchas maneras de informalmente introducirnos con las personas para presentar el mensaje de Jesucristo. Simple y sencillamente, oye, qué duros están los tiempos. Puede ser una conversación de alguien, oye, ¿sabes que los tiempos están bien duros? Oye, sí, fíjate que sí. Solamente Dios puede hacer que cambie los tiempos. Ay, ¿cómo que Dios puede hacer? Y ya, hermano. Y ya. ¿Le parece difícil esto? ¿Le parece difícil? ¿No? A ver, quiero que sean sinceros. ¿Le parece difícil iniciar una conversación así de esta manera? ¿Le parece difícil? ¿No? ¿No le parece difícil? ¿No? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? No es difícil, hermano. Para Felipe no fue difícil entrar en contacto con aquel, y usted va a decir, hermano, qué chiste, pues venía leyendo la Escritura. Y por eso se le facilitó a Felipe. Okay. Por eso se le facilitó a Felipe. No, hermano, no, déjeme decirle, hermano, cualquier momento es bueno para presentar el mensaje de salvación. En una conversación, hermano, es bueno, es el momento para presentar, haciendo la transición, llevando de las cosas comunes, haciendo una transición para llegar a Jesucristo. Porque Él, hermano, va a ser el centro de nuestra conversación, o debe ser el centro, hermano, de nuestro objetivo, presentarle a Jesucristo a las personas que no lo conocen. Ahora, déjeme decirles, hermano, yo sé, hay tiempos para hacerlo. Hay tiempos para hacerlo. No vamos a llegar con aquella persona que está ocupada en el trabajo y decir, oye, Jesucristo te salva. Oye, espérame, estoy aquí ocupado. Hermano, tenemos que ser sabios, pero tenemos que entender que una manera de hacer evangelismo es una manera, hermano, de una conversación informal en la cual nosotros podemos introducirnos de una manera fácil para llegar a Cristo Jesús. ¿Qué pasó con aquel etíope? La pregunta abrió el espacio a Felipe, y no solamente abrió el espacio, el etíope para el carro, le dice a Felipe que suba y le dice que le empiece a explicar, ¿ok? Ahí es el momento en que se abre todo el campo para que Felipe, hermano, presente a Jesucristo como su Salvador de aquella persona. Y déjeme decirle, hermano, déjeme decirle, aquí vemos también el trabajo del Espíritu Santo, ¿ok? Porque en el 36, fíjese bien, vamos a leer. Y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Versículo 31, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y luego dice la palabra de Dios. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué, hermano? El evangelio de Jesús. ¿El evangelio de quién? ¿Es de Felipe? No, es el evangelio de Jesucristo, mensaje cristocéntrico. Y aquí vemos, hermano, el trabajo del Espíritu Santo. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ah, caray, qué rápido fue esto.
Ya quería bautizarse el hombre aquel. Okay. ¿Cuánto tardó Felipe en presentar el mensaje, hermano? ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto tardó? Hermano, a lo mejor 1 hora o a lo mejor media hora, no lo sé. Pero lo que sí sé, hermano, es que en una conversación informal la puerta se abrió, se presenta el mensaje, el Espíritu Santo hace el trabajo y hay una conversión. Hay una conversión. No es difícil, hermano, sembrar la palabra. No es difícil decirle a las personas, hermano, que deben aceptar a Jesucristo. No es nada difícil. El problema es que no estamos convencidos de hacerlo así, de esta manera. El problema es que dejamos de ir muchas nuestras conversaciones sabiendo que a lo mejor es una puerta que se abre y la dejamos seguir, hermano, y no abrimos más aquella puerta. Y dejamos ir una persona que a lo mejor en ese momento puede ser salva por Jesucristo con alguna conversación informal que nosotros hemos dejado de ir. Tercer método, y lo voy a nombrar muy rápido. Lucas, capítulo número 10. Porque quiero entrar al cuarto, que es donde nosotros vamos a trabajar. Capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogará al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludéis a nadie por el camino. Y en cualquiera casa donde entréis primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de esa casa, no os paséis de casa en casa. ¿De qué habla este pasaje, hermano? ¿De qué habla este pasaje? ¿De qué método habla este pasaje? Déjeme decirle, hermano, este método habla de ir nosotros casa por casa llevando el mensaje de salvación. No crean, se encuentra uno con ciertos exabruptos. Yo me encontré con uno, ya se los he platicado en alguna ocasión. Andábamos nosotros llevando folletos de casa en casa y hablando de casa en casa de Jesucristo. Y íbamos Alejandro y yo, y llegamos allí en La Moderna a una casa y tocamos y sale una señora. Y dije: oiga señora, que mire que nosotros somos de la misión de aquí de abajo y venimos a hablar al Señor y invitarla para el culto, y de ahí esto y lo otro, y empezamos a hablarle de que Jesucristo era el Salvador y que Dios lo había mandado, y que Jesucristo había sido muerto por nuestros pecados, ¿okay? Y aquella mujer nos escuchó atentamente y de repente dice: si eso le hizo a su hijo que lo mandó a la cruz, ¿qué no nos hará a nosotros? Y ya no supimos qué responder. Caray, ¿ahora qué digo? ¿Qué hago? Y saben que, bueno señora, mucho gusto, la esperamos allá en el culto. No supimos qué responder, nos dejó, hermano, de veras. Pero a esto, hermano, se refiere el pasaje, a ir de casa en casa, llevando el mensaje de salvación, llevando un folleto. Y déjeme decir, hermano, es importante que nosotros seamos sensibles cuando andamos predicando de casa en casa, porque aquí hay algo importante a lo cual Jesucristo se refiere. Dice: hallar un hijo de paz en alguna casa. Hallar un hijo de paz en alguna casa. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice hallar un hijo de paz en alguna casa? Se refiere precisamente a una persona que cuando nosotros andamos repartiendo folletos o llevando el mensaje de salvación de casa en casa,
se refiere a cuando nosotros encontramos a una persona que es receptiva al mensaje de salvación y está dispuesta a abrir su casa para que en su casa, hermanos, se predique la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, que la iglesia salga a predicar la palabra de Dios, salga a compartir el mensaje de Dios. ¿Sabe, hermano? Mire, déjeme decirle, en Hechos, capítulo número, vamos al pasaje. Hechos, capítulo número, si más no me equivoco, es el capítulo número 16. A ver, déjeme ver. Capítulo 16. Miren nada más que estos misioneros, hermano, estaban en una ciudad que se llama Filipos. Y en esa ciudad habían ya, hermano, predicado, y sabe una cosa, no habían encontrado respuesta en la ciudad. Y dice la palabra de Dios, el versículo número 13, y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces la mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella, hermano, Lidia es una hija de paz. Lidia es una hija de paz. Vamos a seguir leyendo. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó, ¿qué? A quedarnos en su casa. ¿Y sabe dónde inicia la iglesia de Filipos, hermano? ¿Sabe dónde inicia la iglesia de Filipos, de los filipenses? ¿Sabe dónde inicia, hermano? En la casa de Lidia. En la casa de Lidia, una hija de paz. ¿Y sabe quiénes se congregaban en la casa de Lidia, hermano? El carcelero, la muchacha que había sido adivina, que Pablo había sanada, que había sido sanada por Pablo, y Evodia y Síntique, que estaban peleadas ahí en la iglesia, porque dice Pablo a los filipenses, ruego a Evodia y Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. ¿Ok? Esos eran los que se congregaron, hermano. ¿Dónde empezó la iglesia de los filipenses? Empezó precisamente en una casa. En una casa. ¿Con quién? Con un hijo de paz. Con una hija de paz que estuvo dispuesta a abrir las puertas para que ahí se empezaran las reuniones y ahí se empezara a predicar a Jesucristo, hermano. No debemos desechar cuando alguien diga a la iglesia, oye, quisiera que mi casa se hicieran algunas reuniones, porque ahí, hermano, ahí está un hijo o una hija de paz, y es la oportunidad para que la iglesia y los hermanos trabajen en el evangelismo, buscando a los hijos de paz, buscando a las hijas de paz para hacer evangelismo. 3 métodos. 1, predicación abierta. 2, conversaciones informales, entrando en contacto con la gente. 3, hermano, yendo de casa en casa, predicando el evangelio, buscando a un hijo de paz, donde posiblemente se pueda levantar, hermano, un centro de predicación, y después una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Pero aquí es donde yo quiero que trabajemos, hermano, en el 4 método. Marcos capítulo número 6. Perdón, Marcos 15. Marcos 5, perdón. Marcos 5. Esta historia que está registrada aquí, hermano, es la de un endemoniado. Ya la conocemos.
Es un endemoniado en la ciudad de Gadara, el endemoniado gadareno que nosotros le llamamos. Era un hombre cuya morada eran los sepulcros, versículo 3, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas las habías hecho pedazos por él, desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y usted sabe la historia del endemoniado gadareno, usted ya la sabe. Jesús ordena que aquel espíritu salga del hombre, y los espíritus, hermanos, no quieren salir del hombre, porque iban a ir al abismo, y dice: ¿sabes qué? Danos permiso entonces de irnos a aquel hato de cerdos. Y Jesús les dio permiso de que salieran de aquel hombre y fueran a aquel hato de cerdos, dice la palabra de Dios, y aquellos cerdos se despeñaron y fueron muertos, hermano. Y entonces las gentes de la ciudad vinieron con Jesús y le dijeron: ¿sabes una cosa, Jesús? No te queremos aquí, vámonos, porque nos haces perder dinero. ¿Qué cosas valoran más la vida de los cerdos que la vida de una persona que ha sido sanada? Pero la Biblia dice lo siguiente, que aquel hombre que después estaba sentado a los pies de Jesús, ¿ok?, y estaba en su cabal juicio, le dice a Jesús que quería ir con él, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, 18, le rogaba que le dejase estar con él. Y luego dice la 19, mas Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo permitió? ¿Por qué Jesús no le permite a aquel hombre estar con él? Porque el plan de Jesús para con aquel hombre era diferente. ¿Cuál era el plan que Jesucristo tenía para aquel hombre? Ahí está en el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El mejor método de evangelismo es contar, hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros. La transformación que hemos recibido de parte de nuestro Dios es el mejor método. El mejor método es compartir, hermano, lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Es muy fácil decir que Jesucristo es el Salvador, pero es muy difícil decir, hermano, lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, porque muchos de nosotros, aun cuando tenemos mucho tiempo en el Evangelio, no hemos sido transformados totalmente y estamos batallando con ello. Jesús le dice a aquel hombre: ve a tu casa, a los tuyos, donde es difícil dar el testimonio. ¿Sí me entiende? Ahí es difícil dar el testimonio. ¿Por qué? Porque los nuestros nos conocen, porque los nuestros saben cómo somos, porque los nuestros, hermanos, porque a los nuestros no les podemos esconder realmente lo que somos. A la iglesia y a la sociedad podemos esconderle lo que somos. Podemos llegar aquí con un saco de santidad y ponérnoslo aquí cuando entramos, y cuando nos vamos, hermanos, nos quitamos el saquito y allá afuera nos ponemos el de cuernitos. Cambiamos de vestimenta y seguimos dándole allá afuera. Por eso es importante que Jesucristo le dice: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Qué es lo que tenía que contar aquella persona a sus familiares? ¿Qué es lo que tenía que decirles? Déjeme decirle, hermano, hay tres cosas que tenía que decirles
este endemoniado a los suyos. 1. ¿Cómo era su vida antes de llegar a Jesucristo? Era lo que tenía que contarles. Era lo que tenía que decirles. ¿Sabes qué? Yo estaba endemoniado, andaba en los sepulcros, hiriéndome, andaba dando voces, asustaba a la gente. Era lo que tenía que decir él. Su vida antes de conocer a Jesús. Número 2. ¿Cómo fue salvo por Jesucristo? Tenía que contarles a las personas cómo había venido a ser salvo, la experiencia de salvación, por qué había llegado al conocimiento de Jesucristo, cómo fue que Jesucristo lo salvó. Y la tercera cosa que tenía que contar aquel hombre, la tercera cosa que tenía que contar era cómo era su vida ahora que ya había sido salvo por el Señor. ¿Cómo era su vida ahora que ya había sido salvo por el Señor? Aquí tengo unas hojas, hermano. Alguien me ayude a repartir. Quiero que cada uno tome una hoja. ¿Y qué dijeron? ¿Ya se acabó el mensaje? No, todavía no. Ahorita se acaba. Y quiero que en esa hoja usted, en 250 palabras exactas, no, hermano, una hoja es suficiente para que usted cuente cómo era su vida antes, cómo conoció al Señor y cómo es su vida hoy. Póngase a trabajar, hermano. Ya, póngase a trabajar. Ya le dieron la hoja, póngase a trabajar. Es su testimonio personal. Póngase a trabajar, lo va a hacer. Hermano, oiga, no me la va a regresar, no crean que me la van a regresar, no, es un ejercicio para usted. Ok. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Qué tiene que poner en la hoja? Su vida antes de conocer a Jesús. Yo, fulano de tal, fui así, en pocas palabras. Después, ¿cómo conocí al Señor? Un día alguien vino y me dijo que Jesucristo era mi Salvador. Yo abrí el corazón a Jesús ese día. Si usted recuerda la fecha, pone la fecha ese día, lo puede hacer. Y la última es, ¿cómo soy ahora? ¿Cómo soy ahora?